Iglesia, muy buenos días. Esta es la iglesia más alegre de Medellín. Vamos a celebrar al Dios de la victoria. Un pastor preguntó a la congregación: levanten las manos quienes quieran ir al cielo. Todos levantaron la mano, menos uno que estaba allá atrás. Le dice: ¿y usted no quiere ir al cielo? No, yo sí quiero ir. Lo que pasa es que pensé que estaba organizando grupo para irse hoy mismo. Yo todavía espero. Gracias por los que se rieron. Esa gente sí es chévere. Hoy la enseñanza se titula Cuando la mordida no detiene tu propósito. Y es la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo solicitó tener un encuentro con César. Él era ciudadano romano. Los judíos estaban elaborando unas acusaciones falsas contra él, y al ver que el juicio estaba siendo torcido y que los judíos tenían la intención de asesinarlo, él apeló al César. Como ciudadano romano, entonces fue trasladado a que su juicio fuera en Roma delante del César. Pero el transporte era en barco. 276 personas iban en ese barco, y era la época entre septiembre y octubre. Era inicio de la primavera, y se levanta en esa época, en esos tiempos son épocas de huracanes, y empieza esa travesía de Pablo en barco, y estas condiciones de tormenta en oposición y en adversidad. Y Pablo le dice al comandante romano, le dice: sabe que no sigamos, porque ya yo sé que lo que va a venir es que va a haber un naufragio. El barco se va a despedazar y vamos a caer de náufragos. Pero el comandante le prestó atención a su piloto, al dueño del barco, y el dueño del barco dijo: no, avancemos. De pronto una mañana amaneció calma, y ellos siguieron en su travesía para llegar rápido a un puerto más seguro. Y después de la calma viene la tormenta. Zarpó en calma el barco, y rápidamente cambió el tiempo, y se ha desatado una tormenta huracanada que cogió este barco y lo sacó de su ruta, lo llevó mar adentro. Y por 2 semanas ellos no veían el cielo, imagínense. O sea, no sabían si era de día, de noche, porque cogió este huracán este barco y lo llevó mar adentro. Y todos aterrados, no comían del miedo que había de este huracán que cogió este barco. Pero Dios le envió un ángel al apóstol Pablo y le dijo: mira, tú vas a cumplir el propósito de ir a Roma, y por misericordia a ti, ninguno de los que van en este barco va a morir. Entonces Pablo se levanta al otro día y le dice: ¿sabe que vamos a comer? Que un ángel que mandó el Señor que yo sirvo me dijo que ninguno va a morir, pero el barco se va a despedazar. El barco va a partirse. Así que entonces los que sepan nadar, cuando el barco se despedace, a nadar hacia la orilla, y los que no sepan nadar, que se agarren de cosas que floten. Y así fue. Sucedió que el barco, después de 15 días de andar a la deriva, empezó a acercarse a una orilla. Ellos iban midiendo la profundidad del agua, y se dieron cuenta, era oscuro, y se dieron cuenta que ya iban a encallar, y encallaron, y se partió el barco, y ellos, los 276 tripulantes, cayeron al agua, pero todos llegaron a salvos a la orilla. Y ahí comienza el tema de hoy, capítulo 28 de Hechos, del versículo 1 al 10. Dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver
la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Hoy vamos a preparar el corazón para recibir este mensaje de parte del Señor. Yo sé que estamos en tiempo de puente, pero siempre que estamos en puente, Dios nos da un regalo especial a los que están fieles en la iglesia. Amén, ¿lo creen? Hay momentos en la vida donde sentimos que ya sobrevivimos a lo peor. No sé cuántos han vivido momentos así, donde vivimos que lo que salió mal, ya salió mal. Ya las cosas no pueden ser peores. El barco se rompe, el plan fracasa, llegamos a lugares donde nunca quisimos estar. Y cuando comenzamos a levantarnos, parece que de nuevo algo sale y nos hiere, nos amenaza o nos intimida. Aparece esa serpiente que nos muerde. Y así como le sucedió a Pablo, así a veces nos sucede a nosotros. Pablo venía de atravesar una tormenta terrible. El barco se destruyó por completo. Pasó noches en caos, pasó hambre, incertidumbre, peligro. Finalmente llega a tierra firme. Pero cuando parecía que todo había terminado, que había cesado la terrible noche, sale una serpiente venenosa y lo muerde en su mano. Y esto nos enseña una verdad poderosa. A veces la tormenta no es lo que más nos duele, sino lo que viene después. A veces hay momentos de tensión, de estrés, de amenaza, donde la adrenalina lo sostiene a uno, donde uno sabe que está con la adrenalina al full. Cuando uno está calmado, ¡puf!, sale otra cosa. Y muchos han sobrevivido a diferentes naufragios: naufragio financiero, naufragio familiar, naufragio emocional. Pero luego, cuando todo parece que se calmó, sale de repente una serpiente y los muerde con la amargura, los muerde con el desánimo, los muerde con la crítica o los muerde con el miedo. En esta historia vemos que Dios salvó a Pablo y a esas 276 personas del naufragio, pero luego le dio la victoria de esa serpiente venenosa que salió y lo mordió. Y como primer punto de esta enseñanza es lo siguiente: no siempre todo sale como nosotros planeamos. No siempre todo sale como nosotros planeamos. Dios muchas veces tiene planes diferentes a los nuestros. Malta no era su destino. Malta era un lugar inesperado. Esa isla donde llegaron, eso no lo tenían programado, pero Dios tenía un propósito allí. Dice el versículo 1 que una vez a salvo en la costa, ellos se enteraron de que estaban en la isla de Malta. Y como dato histórico, la isla de Malta es una isla que estratégicamente está en el Mediterráneo, al sur de Sicilia. Es una ruta naval del Imperio Romano y su nombre, Malta, viene probablemente del término fenicio melita, que significa refugio. Lo que parecía un accidente, lo que parecía una situación impredecible, un lugar como de pronto terrible, era un refugio. Y muchos lugares donde nosotros no hemos planeado ir,
donde nosotros no hemos planeado estar, terminan siendo escenarios de refugio y de bendición. Eso es lo primero que podemos extraer de la historia de Pablo para aplicar a nuestra vida. A veces hay un trabajo que nosotros no queríamos, pero es un lugar de bendición, es un lugar de refugio. A veces hay una ciudad que no escogiste, un lugar donde no querías estar, no tenías planeado, pero es un lugar de refugio, es un lugar de bendición. A veces hay procesos que no entendemos, pérdidas, traiciones, abandonos, naufragios. Uno no entiende, pero ahí hay un propósito y Dios está llevándonos a un lugar de refugio. A veces tendemos a llamar castigo lo que Dios llama refugio. Entonces con Malta ya sabemos que el término significa refugio. Y muchas veces ese lugar inesperado puede ser un lugar de refugio, un lugar de propósito. No siempre todo sale como nosotros planeamos. Hay que confiar en que Dios dirija nuestros pasos. No siempre sale lo planeado. ¿Cuántos son conscientes de eso? Uno planea. A uno lo entrenaron a planear, a organizar, a calcular, pero no siempre tenemos la capacidad de planearlo todo. ¿Y qué pasa cuando las cosas que planeaste no resultan? A veces se refleja lo que hay en el corazón. Muchos se frustran, muchos se amargan, muchos se llenan de ira, muchos se deprimen porque construyeron su esperanza y su confianza en lo que ellos planearon, pero no en el plan de Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque la realidad es que muchas veces en la vida se rompen los esquemas, cambia la ruta, se derrumba aquello que parecía seguro. ¿Y qué debemos hacer cuando todo sale distinto a lo planeado? Pues primeramente no podemos desesperarnos. No podemos tomar decisiones basadas en la rabia, en la frustración. No podemos dañar relaciones temporales por lo difícil de las circunstancias. No convertir la demora o la puerta cerrada en una derrota. Y no interpretemos los cambios como abandonos de Dios. A veces lo que tú puedes llamar caos, Dios lo llama proceso. Lo que tú puedes llamar pérdida, Dios lo llama dirección. Lo que tú puedes llamar atraso, Dios lo llama protección. Hay puertas que no se abren o hay puertas que se cierran porque no eran convenientes para ti. Por eso necesitamos confiar en que hay planes que se tienen que caer porque no iban a ser para bendición, sino para destrucción. Hay caminos que se cierran porque Dios tiene otro destino. Y cuando uno no logra entender las circunstancias que golpean la vida, necesitamos aprender a orar cuando no tenemos respuesta, cuando no sabemos. Esperar cuando estamos ansiosos. Agradecer aunque no nos guste. Corregir lo que se deba corregir y aprender lo que se debe aprender. A veces vemos circunstancias difíciles que son grandes maestros o que son oportunidades para ver la gloria de Dios y para que uno diga: Señor, muéstrame qué plan tienes tú acá, cuál es el propósito. Madurez espiritual no es que se cumpla todo lo que yo quiero. Madurez es seguir firme, leales a Dios, aunque las cosas no salgan como yo pensaba. Amén. Eso es madurez. Tal vez hay circunstancias que uno dice: bueno, no se arruinó la vida, pero se rompió el plan que tenía. Y es allí donde tenemos que aprender a confiar en que el Señor es el que ordena nuestros pasos. El hombre no le pone orden a Dios, sino Dios es el que le pone orden al hombre. Algunos entran en desánimo, en depresión, cuando no salen las cosas como ellos planearon. Y a veces es falta de entender la dirección de Dios. Confiar en que Dios tiene el control. Pablo, que era una persona que tenía intimidad con el Señor, una persona que estaba lleno del Espíritu Santo, advirtió lo que iba a suceder. Le dijo al comandante romano que no siguieran, que mejor se quedaran en ese lugar. Pero a veces, como dicen por allí, una golondrina no hace verano. Él dijo:
va a venir problemas, va a venir naufragio, va a haber pérdida. Mejor quedémonos en este puerto. Pero el comandante tenía ganas de llegar rápido. Habló con el piloto, que se dejaron engañar porque amaneció un día tranquilo y con eso zarparon. A veces las tempestades y las tormentas gigantescas se levantan y Dios nos ha advertido que se van a levantar. Son situaciones que van a llegar. Y es allí cuando nosotros vemos que van a haber circunstancias que superan nuestra capacidad de decisión, nuestro esfuerzo. Y es allí donde nosotros necesitamos estar muy atentos a no dejarnos llevar a situaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Aquí Pablo no podía hacer mucho. Pablo solamente compartió, le comentó y sucedió tal como él dijo. Por eso Proverbios 3 del 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No todo lugar al que llegaste, aparentemente inesperado o por crisis, ha sido un error. Algunos de estos lugares son dirección divina. Entonces recuerda, Malta, refugio. No estaba planeado, llegaron en las peores condiciones, pero fue un lugar donde había propósito. Igual con esta idea de este primer punto, en el cual muchas veces las cosas no salen como nosotros planeamos, vemos que se describe en el versículo 2 la bondad de los nativos de esa isla. Dice: la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Cuando vemos el texto en el idioma original, en griego, no dice los nativos de la isla o la gente de la isla, dice los bárbaros. Los bárbaros era una forma de referirse a los habitantes de Malta que eran considerados bárbaros por el idioma, no tanto por la violencia. Los bárbaros eran conocidos en la historia como personas violentas, agresivas, salvajes. Pero sin embargo, estos llamados bárbaros mostraron humanidad más que muchos civilizados. Encendieron fuego, recibieron a estos extranjeros mojados, cansados y pobres. Y con esto necesitamos entender que Dios muchas veces va a usar personas inesperadas para ayudarte. No siempre va a venir a ayudarte quien tú esperas. A veces la familia falla, pero un extraño ayuda. A veces el de tu propia iglesia, el de tu propia religión, te juzga y un desconocido extraño te abraza. A veces los cercanos te cierran puertas y otros lejanos te las abren. Por eso nosotros no podemos ni siquiera planear de dónde va a venir tu ayuda. La ayuda viene del Señor, pero el Señor muchas veces usará tu enemigo, tu adversario, tu opositor para ayudarte. Pero es para que la gloria se la lleve siempre el Señor. Entonces no podemos nosotros limitar a Dios de donde Él puede mandar ayuda. Él puede mandar ayuda aún de los bárbaros. Pero confía en Él, descansa en Él. A veces hay gente que dice: no, la ayuda va a venir por estos amigos, por esta familia. A veces hay gente que cree que por allí Dios hace como Él quiere y siempre nos sorprende. Lo segundo es el tema de la serpiente. La serpiente apareció cuando Pablo estaba sirviendo. Satanás es llamado la serpiente antigua. Y dice el versículo 3 que mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Pablo no estaba quejándose. Pablo no estaba exigiendo privilegios o derechos. Él estaba sirviendo. Al igual que los 276 náufragos,
Él llegó cansado, extenuado, con frío, mojado, pero aún así él no tuvo una actitud de sírvanme, atiéndanme, yo me pongo primero aquí en la hoguera. Él, de una manera muy proactiva, empezó a buscar leña para seguir encendiendo, para seguir generando esta condición de protección, de refugio. Ustedes saben que estaban en época de invierno, y uno de los principales problemas que amenazan la muerte o la seguridad o la salud es el problema de una hipotermia. Y él empieza a ser proactivo, a buscar leña para avivar el fuego, y en esa actitud buena sale una serpiente y lo muerde. Hay ataques que van a surgir por hacer el bien. Nosotros no podemos pensar que por hacer el bien, que por hacer lo correcto no va a haber oposición, no va a haber adversidad. A veces hay ataques del enemigo que quieren impedir que tú logres el propósito, que tú sigas en esa actitud proactiva, en esa actitud de servicio. Y muchas veces van a venir ataques cuando estás encendiendo el fuego espiritual, cuando estás encendiendo el fuego en beneficio para ti y para los demás, cuando oras más, cuando decides servir, cuando avanzas, cuando sales de la pasividad. Es allí donde muchas veces lo escondido se manifiesta, cuando tú empiezas a encender el fuego de Dios. Pero con esto hay que concluir que no toda oposición significa que vas mal. Muchas veces esa oposición o estas circunstancias amenazantes que salen de repente a escondidas pueden ser indicación de que vas bien, de que estás avanzando, de que estás haciendo lo correcto. En Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, Jesús dijo: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Con este versículo Jesús no estaba invitando a que la gente tentara a Dios a que tomara veneno o a que empezara a neciar con serpientes venenosas. No es una invitación literal a tomar veneno o a estar metiéndole la mano a víboras. Es una invitación a que nosotros confiemos en las promesas de Dios, porque hay una realidad: para hacer lo bueno van a haber oposiciones, van a haber serpientes venenosas, van a haber personas que van a actuar como serpientes venenosas, que van a querer envenenarte, que van a querer enfriarte, que van a querer apartarte. Y por eso necesitamos nosotros revisar, discernir cuáles son esas serpientes ocultas que pueden estar a nuestro alrededor, que lo que buscan es que nosotros dejemos de servir, dejemos de hacer lo correcto. A veces van a haber traiciones disfrazadas de amigos o de buenas intenciones, personas engañosas, trampas silenciosas, ataques a escondidas, circunstancias destructivas que buscan dañarte sin que tú lo notes. Las cosas mortíferas que el Señor quiere que nosotros entendamos que vamos a ser cuidados, muchas veces no son literalmente serpientes o veneno. A veces hay cosas que son tan dañinas como el veneno y como una serpiente, que son las palabras venenosas, los ambientes tóxicos, las decisiones peligrosas, los ataques espirituales que se fraguan en oculto, y los planes que otros están preparando para que tú no alcances el propósito. Pero Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. Eso no los destruirá. Lo que quiso envenenarte, Dios lo neutralizará. Lo que quiso morderte, Dios lo suelta. Lo que vino escondido, Dios lo revela. Lo que parecía mortal no tendrá la última palabra. Por eso es importante que nosotros mantengamos siempre el fuego de la fe, el fuego del servicio, el fuego de la unidad. No vivir con paranoia, vive con confianza. Porque aunque existan serpientes que se esconden en lo oculto, que se esconden en la oscuridad, aunque existan personas venenosas en el camino, mayor es aquel que te guarda.
Y si Dios está contigo, lo oculto no podrá vencerte. Pablo lo que hizo fue que apenas lo mordió esta serpiente, ¿qué hizo? La sacudió al fuego, sacudió esta víbora al fuego. Dice versículo 5, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Y esto es algo revelador, esto es algo glorioso. Pablo no hizo drama, Pablo no armó una gran tragedia con esto. Pablo no se acostó a esperar morir. Pablo sacudió la serpiente en el fuego. Y con esto necesitamos nosotros entender que hay cosas que no podemos dejar ahí pegadas. Hay cosas con las cuales no se negocia. Hay cosas que hay que sacudirlas en el fuego. Críticas venenosas hay que sacudirlas en el fuego. Palabras hirientes hay que sacudirlas en el fuego. Recuerdos tóxicos hay que sacudirlos en el fuego. Tentaciones destructivas hay que sacudirlos en el fuego. Relaciones que drenan tu vida espiritual, que son como vampiros espirituales que roban tu energía, hay que sacudirlas en el fuego. No abraces lo que te muerde, sacúdelo, sacúdelo. No te dejes envenenar del diablo. Habrán comentarios, pensamientos, heridas, resentimientos, que si no los sacudes rápidamente, te van a enfermar. Te van a terminar afectando y terminarán destruyéndote. Por eso hay que identificar cuáles son aquellas personas o cuáles son aquellas estrategias que usa el diablo para tratar de que tú no sirvas, para tratar de que tú no sigas soñando, creyendo, sirviendo. Van a haber personas a tu alrededor que van a buscar desanimarte. Van a haber comentarios que te van a querer desenfocar. Van a haber personas que te van a querer distraer como la serpiente. Por eso hay que sacudir eso en el fuego de la presencia de Dios. Hoy no teníamos planeado con la alabanza este tema, pero el Espíritu Santo organizó una alabanza que fue la antesala a esta enseñanza. En la alabanza se hizo guerra espiritual. Se canceló planes del enemigo por el poder de Cristo. Hablamos de libertad, hablamos de sanidad, hablamos de que los demonios huyen en el poder de Jesús. Por eso necesitamos nosotros sacudir y no esperar a que la serpiente se quede pegada inyectando su veneno. Habrán personas envidiosas a tu alrededor que se disfrazarán de amigos para que tú no te comprometas, para que tú no estés unido, para que tú no apoyes, para que tú no prendas el fuego. No permitas que esos amigos que son serpientes venenosas o esas serpientes venenosas disfrazadas de amigos te logren convencer y te envenenen y te impidan encender el fuego de la presencia de Dios. La serpiente murió en ese fuego y es allí donde nosotros por eso necesitamos identificar qué representa el fuego hoy para ti. El fuego es la presencia de Dios, que hay que avivarla. El fuego es la comunión, la adoración, la alabanza, que hay que avivarla. El fuego muchas veces son estas pruebas que nos purifican. A veces estas pruebas nos abren los ojos, nos muestran a no confiar en lo que no genera estabilidad. A veces hay malos amigos, a veces hay malas personas a nuestro alrededor, o nosotros generamos confianzas en personas que no van a estar allí. La oración ferviente, hay que estar allí orando siempre. La palabra de Dios que consume lo impuro, y la llenura y la presencia del Espíritu Santo es el fuego que no debemos dejar de encender. Lo que Dios hizo con Pablo fue que aquello que quiso destruirlo terminó siendo la manera como Dios lo exaltó. Dios lo usó para que muchos se dieran cuenta del poder de Dios que estaba en él. A veces hay heridas, a veces hay situaciones que nos han mordido y que necesitamos sacudirlas en el fuego, como el fuego de la serpiente de la ofensa. Por eso hay que sacudirla en el fuego y perdonar rápido, entregar eso a Dios, no vivir resentidos o rumiando y recordando lo que pasó. A veces hay que sacudir en el fuego la serpiente del miedo. Y esa serpiente del miedo
se vence declarando la verdad de Dios, las promesas de Dios, avanzando aunque las piernas nos tiemblen y no negociando nunca con el temor. ¿Sabes? Dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que si tienes temor, llénate del amor de Dios. Confía en ese amor de Dios que es lo más grande que podemos experimentar, y el amor de Dios vence todo temor. Sacude el fuego de la culpa. Muchas veces la serpiente muerde con la culpa de cosas pasadas. Pero sabes, si Cristo ya te perdonó, ya no sigas cargando con eso de lo que Dios ya te limpió. Ya no sigas recordando una carga de la que ya fuiste liberado. Sacude en el fuego esas relaciones tóxicas. Pon límites sanos. Aléjate, porque a veces es importante proteger tu paz, proteger tu honra, que estar tú allí en esas relaciones que te pasan mordiendo, envenenando y llevándote por el mal camino. Sacude en el fuego esos pensamientos venenosos. No entregues tus pensamientos a ideas que destruyen. Más bien, entrega tus pensamientos a ideas de bienestar, de favor, de gracia. Cambia tus pensamientos por pensamientos de esperanza y pensamientos de gratitud. Sacude en el fuego esos ataques, esas oposiciones mientras sirves. No te desanimes por la oposición, sigue sirviendo. Sabes, construir iglesia tiene mucha oposición. Uno a veces lucha no solamente con las circunstancias del mundo, sino uno lucha con muchas cosas. Que se cayó el internet, mire que no hemos podido transmitir porque un camión pasó y tumbó un cable, y no ha habido empresa de comunicaciones que nos ponga el internet. Llevamos ya casi un mes. El enemigo hace oposición. A veces se dañan los equipos, se dañan las cosas, accidentes, situaciones, y uno dice, hay que seguir avanzando y no perder el genio, no perder la esperanza, no perder la alegría. La adversidad muchas veces es una manera de entender que vamos por el camino correcto. Circunstancias adversas están, pero los que confiamos en el Señor no retrocedemos y no nos rendimos. ¿Ustedes son de esos? Dale un aplauso al Señor. No te vas a rendir, no vas a retroceder, vas a avanzar en el poder de Jesús. Lo tercero que también hay que aprender mucho para que la mordida no te detenga es no depender de la opinión de la gente. La opinión de la gente cambia muy rápido. Mire lo que pasó acá. Versículo 6. Cuando lo mordió la serpiente, en el versículo 6 dice, la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar, ahí sí todo el mundo, después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Pero en el versículo 4, mire lo que estaban diciendo. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, porque pues se naufragó, se salvó, la justicia no le permitirá vivir, la justicia divina. Y aquí vemos que la gente o la multitud pasó de condenarlo a luego idolatrarlo. Por eso nosotros no podemos vivir de la opinión pública. Cuando uno vive del aplauso, mañana te afectará la crítica. Mañana te afectará lo que digan de ti. La misma gente que hoy te critica, mañana te aplaude. Y la misma gente que hoy te aplaude, mañana te puede criticar. Por eso, si vas a vivir dependiendo y agradando las voces humanas, nunca tendrás estabilidad. Quien depende del aplauso también sufrirá por la crítica. Y por eso nosotros necesitamos entender que nuestro criterio, nuestra confianza no es lo que diga la gente, no es lo que diga la mayoría, es lo que dice nuestro Dios. Yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Aquí está nuestra identidad. Él es fiel, Él no miente. Cielo y tierra pasará, su palabra permanece. Amén. Dale un aplauso al Señor. En Él está nuestra confianza, en su palabra. Lo cuarto y último,
Pablo pasa de ser una persona herida de muerte a ser un sanador. Después de que la serpiente no lo mata, ya la gente cambió: oh, este hombre es un siervo de Dios. Bueno, decían que era Dios. Dice el versículo 8 y 9: dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. El hombre que había sido mordido por una serpiente venenosa, ahora sanando. El náufrago ahora está ministrando. El que estaba preso ahora está siendo de bendición para una isla. Publio era probablemente el gobernante principal de esta isla romana de Malta, y Dios muchas veces te lleva para que seas de influencia y de testimonio a personas que están en diferentes niveles, a personas que pueden ser personas de injerencia. Cuando Pablo llega justo cerca a donde tenía la residencia este funcionario romano, por casualidad, esas son las diosidencias, el padre de este funcionario estaba con fiebre y disentería, probablemente estaba a punto de morir. Pero al ver que Dios acompañaba a Pablo, Pablo fue usado como un instrumento para mostrar el poder y el favor de Dios. Tus heridas, tus fracasos, tus tormentas no cancelan tu llamado. Muchas veces son la catapulta que te llevan a cumplir el nuevo propósito de Dios. Dios puede usar las manos mordidas, las manos heridas, para traer sanidad a otros. Pero obviamente Dios tiene que sanar tus heridas para usarte correctamente. Porque una persona herida que todavía no ha sido curado, que todavía no ha sido ministrado con la presencia de Dios, hay mucha gente que quiere servir estando heridos, y el herido que sirve estando herido hiere. La persona que a veces quiere enseñar estando heridos enseña mal. Y es allí donde Dios quiere usar tu herida para sanarte correctamente, para que tú seas una persona de bendición. Y hay heridas comunes que hemos sufrido a veces en la niñez o en la vida, que necesitamos pedirle al Señor que verdaderamente cicatrice y sane. Heridas de rechazo. A veces hay personas que en su niñez o en su vida han sido rechazados, y el efecto que produce esto en ellos negativo es la necesidad de aprobación. Hay gente que yo tengo que. Son aquellos que viven mucho del qué dirán, o son aquellos que viven con muchos celos, que viven comparándose, que viven con sensibilidad extrema. Todo los ofende, todo lo ven mal. Tienen que sanar esa herida de rechazo. A veces está la herida de la injusticia. Personas que de la niñez o en su vida han vivido injusticia, entonces viven amargados, viven con dureza de corazón, viven con desconfianza, con deseos de venganza. Hay que sanar eso de manera de raíz para que puedan servir bien. A veces hay personas que están heridas con la herida de la traición, y el efecto es que entonces tienen miedo a confiar, viven aislados, viven con frialdad emocional, y eso hay que sanarlo. Hay otros que han vivido con la herida de la humillación, fueron humillados de pequeño o en la juventud, y entonces viven con baja autoestima, con vergüenza, con timidez enfermiza, con autosabotaje. A veces hay heridas de soledad que entonces son muy apegados, tienen un apego enfermizo y tóxico, viven en dependencia emocional, tienen que estar siempre con gente, viven con vacíos internos. Pablo no ministró a esta isla desde la herida. Pablo fue sanado sobrenaturalmente, y de esa sanidad vino el favor de Dios sobre otros. Por eso es importante, como les decía hoy, que no nos quedemos con la mordida, que no nos quedemos con el veneno, que vengamos a Dios para que Él nos sane, para que Él nos libere. Cuando nosotros somos sanados de manera sobrenatural, genuina, sinceramente, empezamos nosotros a dar de lo que recibimos. Nosotros podemos testificar del favor de Dios porque hemos experimentado su favor.
Nosotros podemos experimentar de la sanidad de Dios porque hemos experimentado su sanidad. Hemos experimentado tantos milagros. No somos solamente personas que repetimos como loros una doctrina, sino que hemos experimentado el favor de Dios sanándonos. Y es allí donde de eso que Dios nos da, damos a otros. El lugar entonces de dolor, el lugar de crítica, se convirtió en un lugar de honra. Dice el versículo 10 que como resultado nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Pablo llegó aparentemente como una víctima del mar, pero salió honrado de la isla, porque el favor de Dios estaba con él en la tormenta, estaba con él en la mordedura de la serpiente. Dios tiene el poder de cambiar los escenarios, del rechazo a la honra, de la escasez a la provisión, del accidente al testimonio, de las lágrimas y la humillación a la influencia. Por eso, con esta enseñanza que surgió en una madrugada de oración, este es el resultado de una madrugada de oración, que los que estaban conectados allí me dijeron: pastor, qué bueno, predique de ese tema. Y el Señor me dijo: sí, predica de este tema. Si llegaste vivo hoy, Dios aún no ha terminado contigo. Si algo te mordió, sacúdelo en el fuego para que no quede ningún vestigio de veneno. De aquello que sobreviviste será la plataforma para que puedas dar testimonio a otros. No sé en qué área estás ahora, si estás atravesando una tormenta, si de pronto llegaste cansado a una orilla, si de pronto después de haber sobrevivido a una situación tan dura como un naufragio te ha mordido una serpiente. Sabes, si no moriste en el mar, no morirás de la serpiente. Los que confían en el Señor somos más que vencedores. Y Dios tiene propósito. Algunos de pronto estarán sin tormentas, sin amenazas, gloria a Dios. Pero algunos estarán viviendo momentos amenazantes, duros, tormentosos. ¿Sabes? El Dios de la paz, el Dios que te sostiene cuando todo está bien, es el Dios que te sostiene cuando tienes que pasar por el infierno, por el valle de sombra de muerte, por las amenazas, por el fuego, por las pruebas. Pero si Dios va contigo, ¿quién contra ti?